Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este nuevo video. En este video quiero hablar un poco sobre Fibonacci, sobre una de las herramientas que se utilizan en análisis técnico y bueno, la idea de este video es hacer precisamente este gráfico que vemos en pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando Matplotlib, lo vamos a hacer utilizando la librería de Bybit y bueno, posiblemente hayan visto este tipo de gráficos en el robot de trading que tengo. Es un robot que está en Twitter y lo pueden seguir, se llama la cuenta CryptoMonkey01 y bueno, ahí pueden seguir varios tips, alertas, gráficos y noticias sobre criptomonedas. Entonces vamos a empezar. Primero quiero hablar sobre pues qué es Fibonacci, ¿no? O sea, Fibonacci es una secuencia numérica y se debe a Leonardo Fibonacci y pues bueno, como tal es la suma. Aquí dice, es una serie numérica en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Y bueno, esto empieza siempre en 1, ¿no? Entonces es 1 y se puede hacer 1, 2, 3. Y esto normalmente se implementa en programación o es uno de los ejercicios cuando se está aprendiendo recursión en programación. Entonces, la idea de esto, o sea, la idea de Fibonacci en trading, pues vamos a verlo un poco, ¿no? O sea, Curiosamente, esto es algo muy curioso, los traders siempre van a ocupar, o normalmente esto no sé por qué pasa, pero siempre las áreas de liquidez o los soportes o resistencias siempre van a estar dentro de estos números de Fibonacci, ¿no? Entonces existe una secuencia, existen ciertos valores, en este caso, por ejemplo, es el 23%, 38, 61%. Y normalmente el precio, dependiendo ya sea si se alcista la tendencia o bajista, pues va a tender a oscilar o va a tener soportes o resistencias en estos factores, ¿no? En estos valores. Entonces esto es normalmente usado por los traders cuando están haciendo day trading y pues bueno, vamos a implementarlo porque me parece que es algo que si tenemos a la mano pues siempre vamos a poder utilizarlo para nuestras estrategias, ¿no? Entonces aquí a ver, veamos que dice en este caso técnicas de trading y bueno, prácticamente dice exactamente lo mismo y esta es la parte, ¿no?, que vamos a ver, retrocesos de Fibonacci, ¿no? Entonces dice un retroceso de Fibonacci es un término utilizado en el análisis técnico que se refiere a áreas de soporte o resistencia. Los niveles de retroceso de Fibonacci utilizan líneas horizontales para indicar dónde están los niveles de resistencia y resistencias posibles. Cada nivel está asociado con un porcentaje. El porcentaje es cuánto de un movimiento anterior ha retrocedido el precio. Los principales niveles de retroceso son 23, 38, 61 y 78. Y bueno, si bien no es oficialmente una proporción de Fibonacci, también se utiliza el 50%. Entonces, como les comento, esto nada más es para identificar estos soportes o resistencias y normalmente cuando estás haciendo day trading y tienes una estrategia previa, pues siempre vas a tratar de identificar estos valores, ¿no? Entonces, vamos a pasar al código. Nuevamente esto lo vamos a implementar en Python. Y, ok. Entonces, como les comentaba, esto lo vamos a hacer utilizando la librería de Bybit. Vamos a también utilizar Matplotlib para hacer nuestro plot. Vamos a utilizar NPL Cyberpunk. Esto es para darle como este estilo medio cyberpunk al gráfico y lo demás va a ser completamente Matplotlib. Entonces yo tengo una función, esta función la creé para el curso de trading algorítmico y es esta de aquí. Entonces la voy a explicar rápidamente. Si quieren pues conocer más el código, ya saben que se pueden meter a la página de pypro.mx y ahí pueden encontrar todos estos recursos. Entonces, aquí prácticamente voy a importar, voy a hacer esto más grande, la librería de Bybit, Pandas, voy a importar tiempo o la librería Time, Daytime y Relative Delta. Curiosamente, la API de Bybit tiene un método, el cual nos va a servir para traer, en este caso, los keylines. En este caso los keylines los podemos entender como datos sobre velas, ¿no? Entonces normalmente esta data keylines es la que se utiliza en trading porque tiene open, high, low, close y volumen, ¿no? Entonces con estos datos normalmente puedes hacer bastante análisis. Entonces lo primero que quiero hacer es generar un timestamp. ¿Por qué? Porque curiosamente esta función, aquí como les comento, tiene esta parte de aquí, el cual, por ejemplo, a ver, déjenme la veo acá.
el cliente keyline. Entonces prácticamente recibe varios parámetros esta función. Ups, dejen un poco más pequeño esto. Recibe en este caso el símbolo, en este caso es el market que estamos analizando. El intervalo de tiempo quiere decir el intervalo si vamos a traer velas de 5 minutos, 1 minuto, 1 hora, 1 día, 1 semana, etcétera, ¿no? Y también tiene tienes que pasar un diccionario, el cual es from, entonces es desde qué punto en la historia, desde qué momento quieres extraer los datos, ¿no? Entonces este número, el initial TS, como lo ven aquí en el código, pues es prácticamente el número o el timestamp que yo quiero generar. Entonces por default estoy generando este timestamp, que es el timestamp de cuando empezó Bybit. Entonces pues no hay datos anteriores a entonces pues este es mi initial timestamp, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar un poquito en el código como tal. Aquí voy a regresar un timestamp. Lo que estoy haciendo es, ok, dime cuál es el día de hoy. Después, utilizando relative delta, le voy a restar unas semanas pasadas. Estas semanas pasadas las voy a traer como una variable. Esta variable, ¿por qué la decidí así? Porque normalmente no quieres ver toda la historia, quieres ver un mes, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, dependiendo tu time frame que estés haciendo trading, ¿no? Después de esto lo voy a hacer un string, lo voy en este caso a convertir a este formato. Aquí este método es string from time, o sea voy a convertir un string en time, y después de esto lo voy a hacer un timestamp, ¿no? Y después lo voy a convertir en un entero. Después, ok, esta es otra función que no es necesario. Y después esta es la función, la buena, ¿no? La de get historic data Bybit. Voy a jalar el símbolo les comento es el mercado. Normalmente vamos a utilizar BTC USD. ¿Por qué? Porque pues, es el mercado que más nos interesa, Bitcoin. El intervalo, como ya lo comentaba, es el time frame que estás utilizando, que estás analizando, 5 minutos, 1 hora, 1 día, 1 semana, etcétera. Y el initial timestamp. Ok, entonces voy a inicializar mi cliente, primera línea, después voy a crear un data frame vacío. Después, esta es una parte que implementé también para extraer los precios de Binance, ¿no? Entonces al final lo que voy a hacer es un loop donde voy a reconocer, ok, este es el primer, digamos la primera página, el primer dato que extraje, entonces dame el último valor, y así secuencialmente voy a ir jalando los demás valores dependiendo pues de mi timestamp inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Ok, si este es la primera ronda, es el initial round, por eso es el valor true. Si esto es verdadero, entonces me voy a traer los datos. Ok, entonces los datos van a venir en un JSON, en este caso lo podemos ver como un diccionario en Python, y prácticamente hacemos este método. Este método lo podemos consultar en la documentación de Bybit, del API de Bybit. Después como es una lista, voy a traer un arreglo y después obtengo la llave de resultados. Estos resultados los convierto en un data frame. Ese data frame lo concateno con el data frame que yo ya tenía. ¿Para qué? Para jalarme las columnas, ¿no? Para ir iterando sobre el mismo objeto de data frame y le voy a ir pegando los demás registros abajo. Después de esto, last time, ok, este last time me voy a traer el último tiempo que cargué. Voy a setear la variable de si es la primera ronda falso. Entonces nuevamente va a entrar en este ciclo en el while o el pagination true. Entonces cuando entre en pagination true, aquí me dice, ok, nuevamente voy a sacar los datos, voy a hacer exactamente lo mismo, y aquí bueno voy a poner un sleep. ¿Por qué? Porque si no esto va muy rápido y no alcanzo a pulear los datos del API de Bybit. Entonces si el último arreglo es igual al arreglo anterior, es decir que si ya llegué al último nivel, es decir que voy siempre, digamos, en una iteración voy a tener el mismo valor en la iteración siguiente, es decir que si extraje los valores de hace un año y mi último valor es el día de hoy y luego vuelvo a iterar y es igual al día de hoy, pues ya no puedo extraer más datos, ¿no? Entonces aquí se rompe el ciclo. Después de esto lo que hago simplemente es voy a crear una columna que se llame timestamp. ¿Por qué? Porque Bybit como default trae algo que se llama open time y está en la unidad segundos. Entonces esto lo voy a convertir para ya tener un objeto de variable timestamp o pd.time, ese sería mi objeto. Luego voy a eliminar duplicados porque en una de esas pegué 2 registros iguales. Y aquí en este caso en AsType lo que voy a hacer, voy a convertir mis valores, porque recordemos que este es un JSON, entonces JSON es texto y aquí ya los voy a transformar al formato que yo necesito, que son flotantes. Y nada,
Prácticamente esa es la función. Entonces, una vez que ya extraje los valores, bueno, vamos a correrlo. Ok, entonces aquí voy a importar sys. ¿Por qué? Porque es para tener como el demás código que tengo y lo voy a meter al pad de Python para que pueda leer esos códigos, ¿no? Entonces voy a jalar todas mis variables y algo muy importante es que voy a utilizar el background, esta parte de aquí, dark background de Matplotlib, ¿no? Entonces es un estilo para que los plots o para que los gráficos sean como en negro. Ok, entonces vamos a probar esta función. F9. Y como ven, aquí ya extraigo un data frame. Mi símbolo es BTC-USD, como les comentaba. El open time, este es el número que transformo a un timestamp. Y como podemos ver, aquí tenemos desde febrero hasta el día de hoy, ¿no? Entonces prácticamente esto es lo que yo voy a analizar. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar el índice o sea, lo voy a reiniciar. Reinicio el índice. Después lo que quiero sacar son los niveles. Los niveles como tal pues es otra función que había creado, entonces vamos a revisarla. Y prácticamente aquí lo que estamos haciendo es aplicar una lógica pues bastante sencilla. O sea, sinceramente es muy sencilla. Imaginemos que tenemos este data frame y tenemos el precio. Entonces lo que yo quiero saber es cada cuando hay un triangulito en la gráfica. Por ejemplo, si el día de hoy el precio es 20 y el día de ayer el precio fue 19 y el día de mañana el precio es 19, yo sé que hoy es un punto bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el punto más bajo entre 2 días. Lo contrario también es cierto. Si hoy el precio es 40 y ayer fue 39 y mañana es 39, entonces quiere decir que hoy es el precio más alto. Entonces quiero identificar esos valores. ¿Por qué? Porque es como cuando está regresando ahí el precio a un nivel, ¿no? Entonces eso es prácticamente lo que está en esta lógica. Esta parte de is far from level me parece que ya lo he explicado en otro video, pero simplemente es, ok, si el valor está, o sea, porque si no vas a tener muchos piquitos dentro de tu análisis, entonces aquí lo que estamos sacando es el valor absoluto, si es menor a este parámetro, ¿no? Entonces este parámetro aquí como tal es la suma de mi nivel, sería el valor del nivel, los levels, bueno, no, los levels son todos los niveles que encontré en esta parte de acá. L es el nivel actual y S me parece que es la media de los niveles. Entonces, bueno, de esta forma traemos los niveles. Vamos a verlo, la idea no es como ver los niveles, pero sino Fibonacci. Entonces aquí tenemos los niveles y tenemos una lista, ¿no? Entonces tenemos una lista de una tupla donde tenemos el índice, el número en el cual encontré el registro. Este está ordenado, debemos de asumir que nuestro data frame está ordenado de menor a mayor, es decir, de los datos más antiguos a los más recientes. Entonces aquí vemos los niveles, ¿no? Y vemos vemos todos estos son los niveles. Entonces aquí ya empieza la parte interesante porque esto ya es ya perteneciente como a los ratios de Fibonacci, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es crear un data frame para los niveles, porque sabemos que tenemos una lista, entonces quiero trabajarlo como un data frame, ¿no? Entonces aquí yo ya sé que tengo un índice y tengo close. Después quiero saber cuál es el nivel máximo y quiero saber cuál es el nivel mínimo. ¿Por qué? Esto es muy importante. Cuando estás haciendo este tipo de análisis de Fibonacci, pues debes de saber cuál es el menor, bueno, dentro de tu gráfica, dentro de tu periodo de tiempo que estás analizando, debes de saber si es una tendencia alcista para calcular tus niveles con base en el punto más bajo al punto más alto o viceversa. Si es una tendencia bajista, los calculas del más alto al más bajo, ¿no? Entonces prácticamente por eso quiero saber los mínimos y máximos en los niveles del periodo. Y pues estos son los ratios que habíamos mencionado, ¿no? 0, bueno, 23%, 38%, 50%, 61% y 78%. Ok, entonces vamos a definirlos. Y esta es la parte interesante de Fibonacci. Entonces prácticamente esto es lo que les he comentado. Y por ejemplo, si la tendencia es bajista, es decir que el nivel mínimo es mayor al máximo, quiere decir que esta es una tendencia bajista. No sé si es claro esto. ¿Por qué? Porque debemos de recordar en este caso que aquí yo lo que estoy haciendo, close, creo que esto está mal. A ver, vamos a publicarlo. Aquí yo lo que quiero saber es la tendencia. A ver, vamos a ver si esto está bien. Entonces, aquí ¿qué me está dando? Ok, ya, justamente.
Si el precio de cierre del nivel menor, ok, ok, sí. Sí, claro. Quiero calcular los máximos niveles, ok. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo que estoy sacando con esta función IDXmax, por ejemplo, estoy sacando el índice, por ejemplo, max level. Aquí vemos que tenemos índice y tenemos close. Min, índice y close. Entonces estoy sacando en qué orden se encuentran estos puntos. Por ejemplo, si tenemos una serie de 200 y el precio de cierre es mayor al final, es decir, que va a ser una tendencia alcista, pues el precio de cierre, el max level debe de ser más grande que el min level, ¿no? Entonces esa prácticamente es la idea. Como estoy trabajando con índices, por eso lo estoy ajustando de esa manera. Ok, entonces aquí ya extraje los niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci son estos. ¿Y cómo se calculan? Se calculan en este caso por, bueno, cuando tenemos nuestro DF, nuestro data frame, vemos el precio de cierre e identificamos el nivel máximo, el índice en el que cierra el nivel máximo, y a eso le vamos a restar el precio de donde cierra el máximo y de donde cierra la resta o la diferencia donde cierra el mínimo por el ratio, ¿no? Entonces le vamos a pegar nada más la diferencia, es decir, que si tenemos de 0 a 100, la diferencia pues van a ser como 100 y lo vamos a multiplicar por el ratio, y de esa forma vamos a tener una lista con los precios de nuestros niveles. Entonces espero haya sido claro eso. Y finalmente, bueno, aquí en este caso tengo path. ¿Por qué? Porque el gráfico, si lo ven, pues está como bonito. Entonces aquí lo que hago es, le estoy pegando esta imagen que es el logo, y le pego la imagen de background que es prácticamente el logo, pero pues más grande, ¿no? Entonces estoy jalando estas variables, el path, y luego utilizo para el background PLT ImageRead, y para el logo utilizo lo mismo, solamente que aquí pues bueno, utilicé dos líneas y aquí una, ¿no? Después la fuente que estoy utilizando es un sans serif, el color es white, el peso es normal y el tamaño 16. Esto es para darle formato a las letras, las letras del título, y para el subtítulo utilizo lo mismo, solamente que le bajo el tamaño de la fuente a 10. ¿Cómo se llama mi axis? Y, o sea, estoy calculando el precio del Bitcoin. El símbolo es Bitcoin, el time frame aquí, miento, no es un día, aquí el time frame es 360 minutos, entonces estamos hablando que son 6 horas, ¿no? Entonces vamos a ponerle 6H. Ups, 6H. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a sacar el día de hoy. Este día de hoy lo voy a utilizar para, no sé si esto lo publico, no sé para qué estoy sacando esto, a ver. Ajá, porque esto lo quiero meter dentro del gráfico. Este date va a ser esta parte de aquí, ¿no? El día en el que extraje eso. Entonces, el PLT figure, voy a determinar el tamaño de mi figura y luego voy a empezar con PLT plot, ¿no? Este PLT plot es para hacer un gráfico de línea tal cual. Entonces aquí digo, ok, selecciona este color azul y que la línea sea de tamaño 1. Después, para sacar las ventanas horizontales o los márgenes horizontales, en este caso los niveles, voy a utilizar el método PLT H-Lines, Horizontal Lines. Aquí le tengo que poner el nivel, y aquí obviamente estoy iterando, ¿no? Voy a iterar para mis ratios y para mis Fibonacci levels. Entonces, para esta parte de level, voy a sacar, pues, por ejemplo, mi nivel. En este caso, la primera iteración sería en 41.000. Y así sucesivamente, ¿no? Ay no, Fib Levels, ¿dónde está? Fib Levels. Sería esta de acá, 48.000, 49, etcétera. Ok, después el Xmin es desde dónde voy a empezar a graficar, y aquí pues va a ser desde, en este caso por la tendencia va a ser el IDX Level Close. En este caso pues desde el punto inicial, ¿no? Y el Xmax, pues bueno, el último punto de mi data frame. El color en este caso va a ser blanco porque estamos utilizando un fondo negro. El tipo de línea va a ser punteada, va a ser una línea de 0.9, y la etiqueta la voy a poner con un punto flotante porque estamos hablando de ratios. Después de esto, este es un método muy padre que es el MPLC Cyberpunk Add Glow Effect. Esto quiere decir que le va a agregar como ese efecto de cyberpunk que se ve como un tipo color neón. Y bueno, ya solamente vamos a agregar la etiqueta, en este caso utilizando los f-strings de Python, el subtítulo, el título, y en este caso los ticks los vamos a
dar a 45 grados para que pues sea más fácil de leer, ¿no? Después vamos a plotear los axis y bueno, si el axis es igual a USDT, vamos a aplicar 8 flotantes, de lo contrario vamos a aplicar 2 flotantes, de lo contrario 8 flotantes. ¿Por qué? Porque esta es una función que, como ya les comento, ya la tenía hecha, entonces normalmente no utilizo USD siempre como mi eje de referencia, entonces cuando estoy utilizando contra Bitcoin, pues sí necesito mostrar los 8 flotantes para mostrar todos los satoshis que hay por ahí, ¿no? Y después vamos a agregar ya los fondos. En este caso voy a agregar el fondo, el logo, con estas medidas, más bien en esta posición, la posición 60, que quiere decir, si imaginemos un punto en la esquina superior, va a ser 60 para abajo, y después, más bien de abajo es 60 hacia el lado izquierdo o derecho, y 1750 hacia arriba, ¿no? Entonces va a estar ahí puesto. Y luego el background va a ser en 40-40, ¿por qué? Porque es una imagen muy grande y pues abarca todo el fondo. El alfa pues es la transparencia que tiene, y el Z order es qué tan arriba de la pantalla. Es como cuando estás trabajando en HTML y tienes el Z index, es la posición, ¿no? El Z0 es como en plano normal, Z1 es adelante, 2, 3, 4 sucesivamente, y menos pues es atrás de la imagen inicial. Después seleccionar los spines. En este caso spines se refiere a cuando vas a mostrar, como normalmente haces un plot y te muestra como una cajita dentro de tu plot. Aquí se los quito, ¿no? Le quito el top, el right, el left, y nada más me quedo con el de abajo, que es el de mi eje X. Y después el grid, digo ok, si el grid muéstralo con una línea muy pues delgada y que sean líneas punteadas. Y finalmente lo guardo como test PNG. Ok, entonces vamos a ejecutar esto, reinicio el kernel para ejecutarlo todo completo, y esto pues ya me tiene que dar el gráfico, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner test feed para que vean que sí funciona, y le voy a dar a ejecutar. Ok, entonces bueno, teóricamente ya ejecutó el programa. Ahora vamos a ver la carpeta, y aquí vemos test feed, y bueno, vemos que nos muestra precisamente esto. Ok, entonces tenemos aquí por ejemplo que es una tendencia bajista, y pues nos está mostrando los niveles. Nos está mostrando que el punto máximo o el 100% o sería a 65 prácticamente el tope de Bitcoin, y el 0 acá abajo, ¿no? Este sería como el último soporte. Entonces curiosamente vemos que se ha comportado en estos rangos, ¿no? Esto es lo más curioso cuando utilizas este tipo de análisis, que si bien parece un poco como astrología en trading, realmente sí funciona, ¿no? O sea, son profecías autocumplidas, y esto ya lo he repetido muchas veces. Normalmente los traders son una comunidad, y como comunidad piensan de manera colectiva. Entonces, de tal forma que dan paso a que este tipo de argumentos técnicos se lleguen a cumplir. Y bueno, pues prácticamente les quería mostrar cómo hacer este tipo de gráficos, cómo meter imágenes dentro de sus gráficos, y pues sobre todo un poquito que se dieran cuenta sobre, en este caso, pues Fibonacci, ¿no? Sobre cómo se utiliza, para qué se utiliza. Y bueno, espero sigan al bot de PyPro, que es CryptoMonkey01, donde pues se postean gráficos de esta naturaleza y noticias de criptomonedas. Le den like al canal si les ha interesado, les ha gustado el video, y pues bueno, espero verlos. Hasta la próxima.